Me llamo Andrés Senra, soy artista visual, vivo y trabajo en Madrid y bueno, mi trabajo fundamentalmente en los últimos años ha tenido una evolución en torno al concepto de la construcción de la identidad en la sociedad contemporánea. Eso quizás en un principio yo trabajaba desde una perspectiva más autorreferencial, trabajando con mi propia imagen, con mi propio cuerpo. Y luego ha ido evolucionando hacia el otro. He pasado de mí hacia el ciudadano que vive en la ciudad contemporánea, y ahí me ha interesado más un trabajo desde una perspectiva un poco social, no tanto desde una perspectiva individual. Es decir, mi intención ha sido ver cómo el individuo se introducía en la colectividad, en la ciudad. En ese sentido es desde qué relación tengo como artista y como ciudadano en la colectividad, en la comunidad, en la ciudad, en cómo se construye la ciudad y en los aspectos políticos, sociales, comunitarios, de los que me rodeo. Entonces suelo trabajar desde ahí, desde diferentes proyectos y en función del proyecto el trabajo se realiza de una manera más site específica, es decir, puedo trabajar con el contexto social y cultural en el que estoy realizando el proyecto, o puedo trabajar en mi relación con respecto a ese proyecto, ¿no? Entonces utilizo distintas disciplinas, desde la pintura, la fotografía, el vídeo. Y esto lo hago un poco, también el arte urbano o el arte público, y lo hago un poco en función de la idea o de lo que quiera contar, pues lo que más se adapte a mis intenciones ahí. Este proyecto, el que presento en Corrent Continu, es un trabajo que he realizado en Copenhague, en Cristiania, que es una comunidad anarquista que llevan 40 años viviendo en el centro de la ciudad. Y ellos tienen una residencia para artistas, investigadores sociales, y mi propuesta fue hacer un retrato de la comunidad, de las personas o de los individuos que la forman, pero también trabajar con el paisaje tanto físico como el paisaje humano. La intención no era trabajar desde la perspectiva del archivo, del documento, que es algo en lo que estoy trabajando mucho últimamente, debido a la residencia que tengo en el Reina Sofía. Estoy trabajando en torno al concepto del archivo y de la memoria. Entonces, de alguna manera había también un interés en ver con ellos cómo se comprenden a sí mismos desde un punto de vista histórico, ¿no? Es una comunidad, es muy interesante el proceso de esta comunidad, porque en el fondo lo que han hecho ha sido crear una nueva ciudad dentro de un Estado. Ellos se mantienen al margen del Estado y no se relacionan con el Estado, no dependen de los servicios del Estado, entonces son autosuficientes, autogestionados, y me interesaba sobre todo su punto de vista como individuos, pero sobre todo también la propuesta es que me hicieran una reflexión de qué es lo que no les gusta o qué es lo que cambiaría de su propia vida en este espacio. Es decir, la propuesta era cómo trabajar, cómo construir una utopía dentro de algo que se supone que es aparentemente utópico y en realidad pues tiene sus límites y sus complicaciones y sus dificultades. Es decir, era una reflexión sobre la propia utopía desde dentro de la utopía. Hemos construido una utopía, esto no funciona, esto me gustaría cambiar. Y obviamente al final hay una multitud de puntos de vista en función de las personas que habitan ahí. Desde ahí es desde donde yo creo que también los trabajos que estoy haciendo últimamente en torno a lo público es una reflexión, o estoy incidiendo en una reflexión sobre los límites del pensamiento utópico dentro de la sociedad contemporánea. O sea, es decir, una sociedad tan normalizada, tan regularizada, con tantas legislaciones, ¿cómo es posible que el individuo encuentre la libertad dentro de la sociedad, ¿no? Entonces estoy haciendo paralelamente un trabajo sobre la utopía y sus límites.